Que Dios nos bendiga a cada uno. Buenos días a todos. No sé cuántos se han quedado un poco distraídos como yo. El día de hoy nos ha engañado a muchos. El cambio de horario nos ha engañado a muchos. A mí también me ha engañado un pelín. Me ha costado un poco despertar y bueno, al despertar, entre buscar y buscar, cuando me di cuenta la hora había avanzado y tenía que ir rápidamente para poder estar aquí a tiempo en la oración de la mañana. Bueno, yo creo que a alguno que otro le habrá pasado y a alguno que otro llegará tarde en el culto porque se ha quedado dormido por el cambio de horario. No va a ocurrir únicamente en esta congregación, sino va a ocurrir en muchas en ese día. Y alguno que tiene que trabajar en algún lugar igualmente le va a pasar, va a llegar tarde, porque nos ha despistado. Y bien, esto me ha hecho pensar de una cosa, me ha hecho pensar qué pasará cuando el Señor vendrá. ¿Qué pasará cuando el Señor vendrá a buscar a su iglesia? ¿Cómo estaremos? ¿Cómo estaremos? Bueno, pues mis hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana. Padre, te damos gracias, Dios, por todo en cuanto has hecho y por todo en cuanto harás. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tomes el control. Espíritu Santo, háblanos por medio de tu palabra. Señor, esto no es con fuerza ni con poder, sino con tu espíritu, como tú quieres, Padre, no como nosotros los hombres queremos. Porque los hombres, Padre, hacemos siempre conforme nuestro deleite y no lo hacemos conforme tu favor, ni conforme tu gracia, ni conforme tu unción. Pero Padre, te pido que sea tú que conduzcas todo conforme tu gracia, unción y favor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana estaré compartiendo, el tema que estaré compartiendo esta mañana es decisiones fuera del corazón de Dios. Decisiones fuera del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos decisiones fuera del corazón de Dios. Decisiones fuera del corazón de Dios es una decisión que tomamos nosotros mismos, pero no está conforme a los principios de Dios. Amén. Y para ello, vamos a ir en Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Ahí estaremos estudiando esta mañana. Estaremos viendo tres puntos muy importantes. En el primer punto hay dos subapartados. En el segundo punto hay un solo apartado y en el tercer punto son 3 puntos. También hay otro apartado. Amén. Pueblo de Dios, vamos a ponernos de pie para honrar la palabra del Señor y juntamente vamos a leer unánimemente. Bueno, estamos perfectos. Como son 3 grupos, yo soy un grupo, estos son un grupo y ustedes sois un grupo. Amén. Todos vamos a leer. Yo leo un versículo, a mi mano izquierda leen uno y a mi mano derecha leen otro. Así sucesivamente hasta el versículo 14, que es el último versículo de este capítulo. Amén. Dice así la palabra de Dios. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa y rey de Judá.
A ver, bendiciones, hermano, bendiciones, bendiciones. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en la casa de Dios, hay libertad, puede pasar eso, no pasa nada. Vamos a ver, organícenlo un poquito, ¿no? Arranca uno y los demás le siguen enseguida, así no perdemos, amén. Ok, bueno, estamos en el 4, y luego el 4, ellos el 5 y vosotros el 6, ¿vale? Muy bien. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Maim y las ciudades del aprovisionamiento de Neftalí. 5. En aquel tiempo vino el vidente Anani, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Amén. Podemos tomar asiento. Acordaos que el tema es decisiones fuera del corazón de Dios. Decisiones fuera del corazón de Dios. Estas decisiones cualquiera las puede tomar, aun siendo cristiano. Asa es descendiente de la casa de David. Asa era el tercer rey de Judá, porque antes de Asa gobernó Roboam y también gobernó Abías. Eran reyes que gobernaron antes de Asa. Pero mis hermanos, ¿qué pasa? Vamos a ir paso a paso y viendo paso a paso. Mira, yo estaré compartiendo en el punto 1 dos cosas que ocurren cuando tomamos decisiones fuera del corazón de Dios. Mira lo que pasa según la lectura que hemos leído. Tiene un problema Asa, rey de Judá. ¿Y qué hace Asa? Lo primero que él intenta hacer, lo primero que viene de su mente es hacer lo siguiente: coger todo lo bueno que hay en la casa de Dios
y entregarlo en manos de, puedo decir yo, a un hombre que no conoce de Dios, que no honra al Señor. ¿Para qué? Para que este hombre le auxilie. ¿De qué? De lo que venía sobre él. A veces nosotros los cristianos nos comportamos así, mis hermanos. Y no se trata de un rey que nunca había oído hablar de Dios. Se trata de un rey que había oído hablar de Dios y conocía a Dios. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué precisamente en un momento de una adversidad coge su confianza, lo pone en manos de los hombres? ¿Por qué a veces tomamos decisiones fuera del corazón de Dios, mis hermanos? Si nos ponemos a pensar o a reflexionar en eso, vamos a ver que muchas de las veces tomamos decisiones fuera del corazón de Dios por la desesperación. Por la desesperación. Cuando uno se desespera de esperar, o cuando uno se desespera de que lo que él quiere hacer no puede hacerlo, en aquel momento dice: estoy cansado, ahora yo lo voy a hacer en mi manera. Y lo empiezas a hacer a tu manera y sales del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sales de los principios de Dios. Asa veía el problema que le venía, él lo veía, sabía que el rey de Baasa subía en contra suya, era una guerra. Y tuvo miedo, tuvo temor, no esperó y se desesperó, y al desesperar se enlazó con otro rey. Esto pasa. Cuando nos desesperamos, como hijos de Dios, nos vamos a enlazar con otras cosas que no están conforme al corazón de Dios. Que no están conforme al corazón de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros estamos orando para que el Señor nos dé una respuesta. Algunos quizás lleva orando más de un año que el Señor le responda a una petición y hasta ahora está esperando y el Señor no le ha respondido. Muchos de nosotros estamos en esta situación. Otro todavía tiene un pensamiento en la mente de algo que quiere hacer, pero ha estado pidiendo al Señor que: Señor, ilumíname, y el Señor no le ha traído a luz todavía. Y entonces, esas situaciones así, cuando uno espera, se desespera. Y en el momento en que se desespera, toma decisiones fuera del corazón de Dios. Eso es lo que le pasó a Asa. Se desesperó por la situación, nos desesperamos por la situación. Salió del camino de Dios por la situación, por la adversidad en la que estaba pasando en ese momento. Y hizo lo peor porque todo lo bueno que había en la casa de Dios lo cogió y lo puso en mano de un hombre. ¿Eso qué pasa? Todo lo bueno que tenemos nosotros como hijos de Dios, todo lo que el Señor nos ha santificado, todo lo que sabemos que el Señor hace por nosotros o ha hecho por nosotros, lo cogemos, lo ponemos en manos de un hombre. O si no lo cogemos, lo ponemos en manos de un incircunciso. Y este toma control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Baasa? Subió y empezó a construir en territorios de Judá. Empezó a construir en territorio de Judá. ¿Por qué? Porque alguien se intimidó, porque alguien se desesperó. Vamos a leer el versículo 8. Vamos al versículo 8, dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Entendamos ese versículo. El vidente que había venido a hablar
a Asa, a Nani, el vidente que había venido a hablar a Asa, le recuerda a Asa que ya tuviste problemas antes, pero Dios te libró de esos problemas. Lo primero que te quiero hacer entender, hermano, cuando tomamos decisiones fuera del corazón de Dios, nos hacemos ingratos. Cuando tomamos decisiones fuera del corazón de Dios, lo primero, nos hacemos ingratos. ¿Por qué? Porque estoy diciendo otra vez que Asa era un rey que conocía de Dios. Y estoy hablando a nosotros dentro de la iglesia. Estoy hablando a nosotros como iglesia. Cuando tomamos decisiones fuera del corazón de Dios, nos hacemos ingratos. Asa se había hecho un ingrato. ¿Por qué? Escuchen el versículo. Le pregunta al vidente, ¿los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo? Se lo pregunta. Con carros y mucha gente de a caballo, pero con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Dicho de otra manera, Hanani le estaba recordando que tú estás siendo ingrato. Te has apartado de la gracia de Dios, te has olvidado de la gracia de Dios. Entonces, cuando tomamos decisiones fuera del corazón de Dios, como hijos de Dios, nos hacemos ingratos porque primero nos olvidamos de la gracia de Dios totalmente. Porque la gracia de Dios es esta salvación inmerecida que tú y yo hemos recibido, lo primero. Entonces, Asa había sido liberado de un gran ejército antes. ¿Por qué? Porque había contado con Dios. Pero ahora por segunda vez se desespera. Se desespera y confía en un hombre. Entonces, la ingratitud entra en nosotros cuando empezamos a tomar decisiones que no están en el corazón de Dios. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres hacer un viaje o un cambio de territorio, por ejemplo, usted vive en España y quiere ir a vivir digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, y usted dice, ya me voy a Estados Unidos, usted toma sus maletas y se va. Pero como hijo de Dios, cualquier decisión que queremos tomar, tenemos que contar con el Señor. Y usted ha cogido y se ha ido. Y de repente esto no estaba en el corazón de Dios para que usted se vaya. Usted ha tomado esa decisión a su propia cuenta y te va a pasar las facturas. Te va a pasar las facturas. Todas las facturas se te van a pasar una por una. ¿Por qué? Porque usted lo ha hecho como usted le da la gana. Muchos de nosotros tomamos esas decisiones de ingratitud. Es el caso de un niño, por ejemplo, de 15 años. Y su padre le hace un regalo, digamos, de una bicicleta. Dice, hijo, este es tu regalo, pero este regalo quiero que comiences a usarlo a partir de mañana. Y el niño dice, sí, papá. Pero el padre baja del piso y va a dar una vuelta y enseguida que se va el padre, el niño coge la bici y empieza a marchar con la bici. Realmente este niño no supo agradecer a su padre. Y enseguida que el niño toma la bici y empieza a marchar, no llega tan lejos, de repente, bum, 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 se cae, se hace una herida. Está pagando lo que él mismo ha hecho por no saber agradecer al Padre. ¿Por qué? Porque a veces decimos gracias con la boca,
pero con las acciones desagradamos. Entonces Asa hizo un acto de ingratitud. ¿Por qué? Porque no había consultado a Dios. La decisión que él había tomado de coger el oro y la plata en la casa de Dios no estaba en el corazón de Dios. Es una acción que él mismo tomó a su propia cuenta, sin consultar con Dios. Lo primero, hermanos, ingratitud. Cuando tomas una decisión fuera del corazón de Dios, eres un ingrato. Porque quiere decir que no reconoces la gracia de Dios en tu vida. Vamos al versículo 9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Esto le decía a Hanani, a Asa, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Lo segundo que quiero que vean, hermanos, cuando tomamos decisión en ese primer punto, en ese segundo subapartado, lo que quiero que vean cuando tomamos una decisión fuera del corazón de Dios, una decisión que no está conforme a los principios de Dios, adquirimos maldición. Es lo segundo que quiero que vean. ¿Qué es maldición? ¿Qué es? A veces cuando escuchamos la palabra maldición lo interpretamos de una manera tan ridícula, pero ¿qué es maldición? La palabra maldición es una palabra, si entramos en la gramática española, vamos a encontrar que es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta por otras dos palabras. ¿Cuáles son? Mal más decir. Mal más decir. Dicho de otra manera, la maldición, podemos decir, es decir cosas malas en contra tuya o decir cosas no gratas a tu contra. Adquieres maldición cuando tomas una decisión fuera del corazón de Dios. Porque le dice el vidente, a partir de ahora, por haber tomado una decisión que no está en el corazón de Dios, vas a tener guerras para siempre. Ustedes imaginen, quiere decir que a partir del año 30 que hizo esto Asa, el resto de los 11 años tenía guerras. 11 años viviendo en guerra. No hay noche que duermas. Yo me imagino que si la guerra no era externa, con reyes de otras naciones, con ejércitos de otras naciones, era interna en su propia casa. Originamos guerras internas y guerras externas cuando tomamos decisiones fuera del corazón de Dios. Se origina un conflicto interno contigo mismo y se origina un conflicto externo con los que están a tu alrededor. Y nosotros como cristianos, en la casa de Dios, cualquier decisión que tomamos fuera del corazón de Dios, originamos conflicto interno en nosotros mismos y dentro de la casa con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la decisión no ha estado conforme al corazón de Dios. No ha estado conforme al corazón de Dios. Y esto, a paso de tiempo, nos trae la maldición, porque nos hace estar en malos momentos. ¿Qué es lo que le pasó a Asa? Le hizo estar en malos momentos en el resto de sus 11 años. ¿Por qué? Porque tomó la decisión fuera del corazón de Dios. No consultó con Dios, fue ingrato con Dios. Fue ingrato con Dios. Es lo primero que hemos visto. Lo segundo, le trajo maldición. Guerra
el resto de sus 11 años de vida. Y yo me meto en la vida del rey Asa, me imagino que hasta en su propio lecho tenía guerra consigo mismo para dormir. Usted ha visto una noche que quieres dormir y se siente irritado y no puede cerrar los ojos porque hay un pensamiento que le agolpa en todo momento. Pero ¿qué dice la Biblia? Venid a mí los cansados y yo los haré descansar. Porque Asa no fue a Dios y recibió esta maldición. 11 años bajo guerra. Amén. Hermanos, todos nosotros pasamos en estas situaciones. Tomar decisiones fuera del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos que la carne nos domine. Y cuando la carne te empieza a dominar, vas a decir muchas cosas, vas a hacer muchas cosas que tú vas a creer que las estás haciendo bien, las estás haciendo correctamente. Pero ¿sabes qué? Lo peor es la ingratitud. Quizás Asa pensó que lo que estaba haciendo era lo correcto para librar al pueblo de Judá, pero se olvidó que había un librador más. Lo peor es esta ingratitud en la que se mantuvo, que no quiso reconocer. En el momento que tomas una decisión fuera del corazón de Dios, lo mejor que puedes hacer es reconocer tu error. Esto es lo mejor que puedes hacer. Reconocer tu error y volver en el camino del Señor. Reconocer tu error y volver en los principios del Señor. Usted va a fallar, te lo estoy diciendo, hermano. Usted va a fallar en eso. En algún momento tomará una decisión que no está conforme al corazón de Dios. Yo he fallado muchas veces en esto. He tomado decisiones que no están conforme al corazón de Dios y he pagado las facturas. Y yo me he dado cuenta que esa decisión no estuvo conforme al corazón de Dios, pero tengo que rectificar. ¿Y sabes qué? Te lo voy a decir muy claro. Cuesta cuando estás rectificando. Se paga caro las rectificaciones. ¿Y sabes por qué te digo que se paga caro? Porque muchas veces la gente ya no te cree. Aunque usted ha rectificado de corazón, muchas veces las personas ya no te creen. Quieren ver algo más de ti. Quieren ver hacer algo más de ti. Incluso te puedo decir más de lo que habías hecho antes. ¿Por qué? Porque la decisión estaba fuera del corazón de Dios. Amén. Vamos al versículo 11. De 11 al 14 dice así: Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Amén. Quiero que te quedes con esto. En este segundo punto, hay un solo subpunto. Toda decisión tomada fuera del corazón de Dios te va a traer la muerte. Eso es serio. Entonces uno dirá,
¿Y qué pasa con la gente del mundo si toman un montón de decisiones fuera del corazón de Dios? Tú no eres un mundano, tú eres un cristiano. Le pregunto al pastor Rodolfo que está aquí. Pastor, Josué conoce las normas de su casa, ¿a que sí? Muy bien. Pero te digo una cosa, si Josué tiene un amigo y lo trae en casa, altera una norma de su casa, el pastor Rodolfo no se enfada con ese muchacho. O solo le puede decir al muchacho, aquí no hacemos eso, nada más. Pero si lo altera Josué, a ver cómo se pone rojo. ¿Sí o no? Y sí, he utilizado ese ejemplo a todos. A todos. ¿Por qué? Porque tú le dices, tú conoces las normas de la casa. ¿Y por qué lo haces? Entonces así es el Padre con nosotros. Así es el Padre con sus hijos. Así es Dios con su pueblo. Cuando tú conoces las normas y alteras las leyes, usted lleva las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Hay muerte cuando tomamos decisiones fuera del corazón de Dios. Hay muerte, usted recibe muerte espiritual y si no se da cuenta rápidamente, vendrá la muerte física. Se enfermó Asa y otra vez volvió a acudir a los médicos. Dice la Biblia, acudió rápidamente a los médicos. No confió en Dios. Esto puede ocurrir con cualquiera de nosotros porque la enfermedad es natural. Y hay muchas veces que yo he escuchado muchos sermones que dicen la enfermedad es por el pecado. Hombre, de parte, no lo voy a poner en juicio ni en enjuiciamiento, pero yo te quiero decir una cosa, la enfermedad es natural, cualquiera se puede enfermar y cualquiera se enferma. ¿Quién entre nosotros nunca ha tenido un dolor de cabeza o ha cogido un resfriado o le ha dolido el estómago o se ha ingresado en un hospital? Es natural, no es únicamente por el pecado. A veces te enfermas por naturaleza, no por pecado. Está tan bien que te puedes enfermar por un pecado, sí, pero la enfermedad es más por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Asa se enferma, dice la palabra de Dios que se enfermó, tuvo una enfermedad grave en los pies. Yo no sé si eran edemas, porque la Biblia no define el tipo de enfermedad, solamente dice se enfermó gravemente de los pies. No sé si tuvo una elefantiasis, no lo sé. No lo sé si eran edemas, no lo sé. Pero sí que se enfermó de los pies. Dice que corrió rápidamente a los médicos. ¿Y qué pasa? El resultado final fue la muerte. Dios no lo libró. Óigame, hermano, usted y yo vamos a enfermar. Pero antes de ir al hospital, doblemos las rodillas y oremos a Dios. Confiemos primero en Dios, que aún si no hemos llegado ahí, nos puede librar antes de que lleguemos. Confiemos primero en Dios, que Él va a usar a este médico y la ciencia que el médico ha aprendido para que seamos libres de esta enfermedad. Que no pongamos la confianza en el médico total. ¿Por qué? Porque incluso el médico te puede fallar, te puede dar el tratamiento contrario. Ustedes saben por qué. Ahora, allá en la escuela estoy viendo una materia que se llama prescripciones médicas. Hay síndromes que se parecen. Hay síndromes que son paralelos. Y es facilito que el médico se equivoque y te dé el tratamiento contrario. Es facilito. Y esas cosas han ocurrido en hospitales. Han ocurrido.
que de repente te han puesto el tratamiento contrario y te has puesto peor que como venías. Y el médico se da cuenta y enseguida otra vez tiene que cambiarlo. Pero Dios no se va a equivocar contigo. Dios no te va a dar el tratamiento contrario, te va a dar el tratamiento que tienes que recibir para tu sanidad, tanto interior como física. Decisiones tomadas fuera del corazón de Dios nos traen muerte. Asa murió. Fue ingrato, fue maldecido y murió. No es que fue maldecido también, él mismo buscó su maldición. Él mismo buscó su maldición. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado es muerte. La ingratitud es un pecado, hermanos. La ingratitud es un pecado. Muchos de nosotros los hombres somos unos ingratos que no sabemos agradecer ni a Dios ni a nuestros hermanos. Y es necesario que sepamos agradecer. Muchas veces somos más negativos que positivos. Vemos todo lo negativo lo vemos. Y ahora tú le preguntas a la persona, dentro de todo eso negativo, ¿dónde está lo positivo que has visto? ¿Por qué? Porque en medio de lo malo, siempre Dios espera que tú aprendas lo bueno. En medio del pecado de David, nace el rey más sabio de Israel. Y el rey más sabio de la humanidad en todos los tiempos. ¿Era malo el pecado de David, sí o no? Era malo, malísimo. Adulterio, asesinato. Malísimo. Pero ¿qué pasa? En medio de esa maldad David también aprende y Dios saca algo bueno. Ojo, no le estoy diciendo ahora que vaya a hacer males porque Dios va a sacar algo bueno. Porque usted puede decir que Pablo haya dicho que en medio de las cosas malas Dios saca algo bueno. Puedo seguir viviendo en mi pecado porque Dios va a sacar algo bueno. Ojo, Dios no le gusta que abusemos de su gracia. Así que mis hermanos, trae muerte decisiones fuera del corazón de Dios. Vámonos a Génesis capítulo 16, versículo 1 al 5. El último punto, y estaremos concluyendo el estudio de hoy. Génesis 16, 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Tercera cosa que te voy a decir hoy, que te quede bien claro. Toda decisión que tomamos fuera del corazón de Dios hará que nos desprecien. Toda decisión como hijo de Dios que tomes fuera del corazón de Dios traerá desprecio en tu vida. La gente te va a despreciar. Yo no te estoy engañando. Usted tomó una decisión de robarle a su jefe.
¿Esa decisión está en el corazón de Dios? No. Porque Dios te dice, no robarás. Y usted va al jefe, le robas, de repente en la empresa le estafas 10,000 euros. Y usted dice, voy a ofrendar. Ofrendas 1,000 euros. Y usted dice, va a diezmar, sacas el diezmo de 10,000 euros. Lo traes en la casa de Dios y lo das. Y dices, ya he ofrendado, ya he diezmado. ¿Quieres que te diga una cosa? Dios no se goza de los bienes leprosos. No sé si se acuerdan una vez que enseñé sobre los bienes leprosos. Dios no se goza de los bienes leprosos. Dios no recibe diezmos y ofrendas leprosas. Entonces usted dice, qué bien, pero a cabo de tiempo el jefe se da cuenta que eres tú que lo habías robado. ¿Por qué? Porque las evidencias quedan ahí y se ve claramente que fuiste tú. Y entonces a partir de este momento el jefe te empieza a despreciar. Es un ladrón. Vale para robar solamente y lo demás. ¿Por qué? Porque tomaste una decisión fuera del corazón de Dios, mi hermano. Igualmente en la casa, igualmente en los matrimonios. ¿Saben? Igualmente en los matrimonios es así. Cuando usted toma una decisión fuera del corazón de Dios que afecta a tu pareja, ojo. Porque si no es un verdadero hombre de Dios o si no es una verdadera mujer de Dios, te empezará a despreciar luego por lo que has hecho. Solo el verdadero hombre de Dios pide la dirección de Dios. Si lo digo en la pareja, en la familia, padres, hijos, hijos, padres. En la iglesia, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, pastores, ovejas, ovejas a pastores. Yo he oído decir alguna vez, un hermano vino y empezó a compartir conmigo y me dijo, me da igual cuando predica mi pastor. Y yo no le escucho aunque estoy ahí. Y yo le pregunté, hermano, ¿por qué dices eso? No, porque la otra vez, cuando fuimos a él, arreglando un caso, hizo una injusticia. Hombre, es su punto de vista, yo no sé cuál era el caso que arreglaron. Pueda que realmente el pastor tomó una decisión fuera del corazón de Dios, o pueda que no. Porque hay gente que cuando la decisión está conforme como Dios manda, es cuando se enfadan. Pero, ¿qué te quiero hacer entender con esto, mi hermano? Dice la Biblia que Agar empezó a despreciar a Sarai. Dios no le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo con su esposa. Lo había prometido, ¿sí o no? Hasta incluso Sarai escuchó la conversación del ángel con su esposo. Lo escuchó. ¿Y qué quería más Sarai cuando no llegaba el día? Se desesperó. Le entró la desesperación. Y esa desesperación le llevó a tomar la decisión de entregar a Abraham su sierva. Que la desesperación no te pase un mal momento y que tomes una decisión que no está conforme a los principios de Dios, mi hermano. Porque esto te pasará factura. Que la desesperación de un trabajo que tú no encuentras no te lleve a aceptar otro trabajo que te llevará a la muerte. Sarai fue despreciada por su sierva por haber tomado una decisión que no estaba en el corazón de Dios. Amén.
Así es, hermano, seremos despreciados siempre que tomamos una decisión fuera del corazón de Dios. Los ojos con el que la hermana te veía serán diferentes. Los ojos con el que el hermano te veía serán diferentes. Y para que te vuelva a ver como antes, debes dar algo más. ¿Y qué hacemos nosotros muchas de las veces? Nos retraemos, nos resentimos con la persona. En vez de buscar paces y en vez de buscar justicia de parte de Dios, arreglar las cosas y decirle al hermano, decirle a la hermana, oye, te fallé, pero estamos jugando en el mismo equipo. Vamos a tirar para adelante. Y estas cosas hay que hacerlo con sinceridad, no solamente en nuestros labios, porque nuestras acciones valen mucho. Nuestras acciones valen mucho. Mis acciones valen mucho. Tus acciones valen mucho. El precio de mi acción vale más de 1 millar. Y el precio de mi palabra solo es 1 euro. Porque las palabras son vientos que se van, pero las acciones dejan huella. Cualquier decisión que se toma que no está conforme al corazón de Dios, siempre traerá malas consecuencias. Abre que un hermano, por favor, rápidamente me busque Miqueas 6:8 y otro hermano me busque Deuteronomios 30:19. Miqueas 6:8, quien lo encuentra antes puede leerlo. 30:19. Miqueas 6:8. Sí. Amén. Amén. ¿Qué espera Dios de su pueblo? Que tome decisiones que vienen de su corazón. Amén. Que Dios lo bendiga.